Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Día muy feliz, Jesús vino hasta mí. Un día muy feliz y dióme la salvación. Su mano siempre fiel, la senda me mostró. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Día muy feliz, Jesús vino hasta mí, me dio su paz y su eterna salvación. Su promesa es fiel, pues nunca fallará. Alabemos al Señor. Un día muy feliz, Jesús vino hasta mí. Un día muy feliz y dióme la salvación. Su mano siempre la senda me mostró. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A este precioso domingo 30 de enero, ya un mes, ¿verdad? Del primer año, de este año 2022 que se va. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar nuevamente desde la iglesia transmitiendo, y damos gracias a Dios porque pues ustedes están en casita ahí acompañándonos, esperando, mis hermanos, esperando que ya pronto podamos ver, ¿verdad? Pues la oportunidad de poder regresar. De hecho, comentaba yo con los diáconos lo que fue de viernes para sábado, creo que se presentó el pico más alto, casi 2,800 contagios que no se habían visto en el estado de Puebla. Pero damos gracias a Dios que ojalá así como ya subió, como me lo platicó Mario de un profesor virólogo, ¿verdad? Y de otras fuentes como mi sobrino Isaac, pues así como subió, también pueda bajar. Eso es lo que esperamos, mis hermanos, para volver a abrir y cuidarnos todos. De todas maneras, vamos a estar con un tiempo de cuidados, de respetar todas las restricciones que hay, los protocolos que hay. Pero en fin, hoy, como dice este canto, venimos a alabar a Dios, venimos a aprender de su palabra y pues agradecerle la oportunidad de esta semana tan hermosa que nos ha dado, ¿verdad? Porque nos ha permitido la vida. Así que vamos a iniciar en oración y mi hermano René me hizo favor de hacer esta oración. Así que adelante, René. Hola, ¿qué tal, familia? Saludos a todos. Me da mucho gusto saludarles y pues, hermanos, estamos acá otra vez reunidos para alabar a nuestro Señor. Espero que todos se encuentren muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, deseando que estén muy bien. La verdad es que estamos muy contentos de poder, por
lo menos reunirnos de forma virtual, esperando que pues el Señor dé oportunidad a que nos reunamos en la iglesia, con ansias de poder verles, pues abrazarles, no, pero por lo menos vernos. Y pues hermanos, pues vamos a comenzar este tiempo en oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor, esperando que Él tome el control de todo esto. Pues vamos a orar. Les suplico que desde sus casitas me acompañen a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, por un nuevo día. Gracias por tu fidelidad, Padre, porque tú has mantenido hasta este día tu promesa de estar con nosotros. Gracias por proveer de tu espíritu para la iglesia, Señor. Gracias porque tú la sustentas, Padre. Gracias porque tú nos das el ánimo en tiempos de desánimo. Gracias, Padre, porque tú nos das los medios, nos has dado la inteligencia de tener medios para poder reunirnos y seguir escuchando de tu palabra. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos para que pues tú seas glorificado, exaltado, Padre. Que tu nombre resalte sobre todo, Señor. Que este tiempo nuestros corazones se inclinen a alabarte, a adorarte, Señor. Te agradecemos porque pues hasta ahorita, Padre, tú has mantenido tu promesa. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que están en sus casitas, que tú los bendigas, que tú los abraces, les consueles, les llenes de amor a los hermanitos que están enfermos, que tú les des pronta salud, Padre. Te pedimos porque, pues, Padre, esto, pues, no se termine, sino nos des la valentía, Padre, de seguir a pesar de todas estas cosas, que, pues, el compromiso que tenemos de predicar tu palabra, Señor, sea cumplido de una u otra forma, Padre. Te rogamos que tú tomes el control de todo, Señor. Danos la fuerza, la valentía, el ánimo, Padre, de poder hacerlo, de llevar el mensaje a los demás, de poder comunicar las buenas noticias que hay en tu Hijo Jesús. Gracias porque, pues, tú nos los diste, Padre, para que a través de Él tuviéramos comunión nuevamente contigo. Gracias por todo. Te pongo en tus manos este tiempo, Señor, esperando y confiando que tú tomes el control. Confiamos que lo harás, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo, hermanitos, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto. Ojalá y sea muy, muy pronto. Saludos a todos. Gracias, mi hermano. Ojalá y sea así, en verdad. Esperamos vernos muy, muy, muy pronto. Pues ahora, mis hermanos, vamos a pasar a la lectura bíblica de este precioso domingo, que está a cargo de nuestra hermana Maura. Adelante, Maura. Hola hermanos, buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy nuestra lectura toca en Salmo 40, del 1 al 5, del 14 al 17. Dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, mi hermana Maura. Qué precioso salmo, este salmo número 40, a donde, verdad, el salmista dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Yo creo que en estos tiempos
estamos mirando, ¿verdad? Muchos esto, que debemos de tener, ser pacientes, esperar en el Señor sabiendo que Él va a contestar nuestras peticiones. Y en esta semana estaba yo leyendo esto sobre la tortuga, hermanos. Yo no sabía esto, no conocía a este animalito, lo que hace, pero me pareció muy hermoso podérselo compartir. Dice este hermano: cada año, cuando la tortuga pintada percibe la llegada del invierno, se sumerge en el fondo de su laguna para enterrarse en el barro. Se mete en su caparazón y se queda quieta. Su corazón late lentamente hasta casi detenerse. Su temperatura corporal baja a punto de quedar congelada. Deja de respirar y espera. Por 6 meses queda enterrada y su cuerpo libera calcio de los huesos al torrente sanguíneo, de modo que incluso empieza a perder lentamente su forma. Pero cuando el agua se calienta, vuelve a flotar y a respirar, sus huesos se recomponen y sienten el calor del sol en su caparazón. Pienso en esta tortuga cuando leo la descripción del salmista sobre esperar en Dios. Está en un pozo, ¿verdad?, de lodo cenagoso, pero Dios lo escucha, lo saca y le da un lugar firme donde pararse. Canta: Dios es mi ayuda y mi libertador. Quizás sientes que has estado esperando indefinidamente que algo cambie en tu vida. Un destino nuevo en tu profesión, la restauración de una relación, el poder para terminar con un mal hábito o la liberación de una situación difícil. La tortuga pintada y el salmista están aquí para recordarnos que confiemos en Dios. Él oye nuestras peticiones y en su momento nos librará. Así que a veces es difícil esperar, pero debemos confiar en el Señor, que Él nos liberará. Pidámosle al Señor paciencia para que su gloria y grandeza sean evidentes en nuestras vidas. Así que, mi hermano, él termina con esta pregunta: ¿en qué necesitas confiar en Dios? ¿Qué es la necesidad que tiene tu corazón en esta mañana? Pacientemente dice: esperé a Jehová. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Pues ahora, mis hermanos, como lo decía el canto que iniciamos, ¿verdad? Venimos a alabar a Dios, o alabemos al Señor. Vamos a iniciar entonando el himno número 32, cuán grande es Él, porque ese es nuestro Dios. Y así que nuestra amada Yanel y Erin grabaron este himno y vamos a entonarlos juntos. Adelante, por favor.
Amén, así es, cuán grande es nuestro Dios. En verdad, en todo este tiempo que hemos visto y hemos experimentado, ¿verdad? La situación de la pandemia, hemos visto también cuán grande es nuestro Dios. Ahora vamos a entonar el himno número 53. Jehová está en medio de nosotros. Adelante, que Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. amén. Así es, Jehová está en medio de nosotros. Dice la Escritura, aunque estemos dos o tres, ¿verdad?, reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Pues mis queridos hermanos, el día de hoy tenemos a cargo, ¿verdad?, el mensaje a nuestro hermano Mario, a quien también agradecemos siempre, ¿verdad?, su apoyo. Y pues vamos a escuchar, ya deje ahí las cosas que está usted haciendo, siéntese y permita que la Escritura, que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Así que adelante, Mario, por favor. Hola, hermanas y hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque nos permites aprender en ella. Te pedimos, Padre, que ablandes nuestros corazones y permitas que tus palabras penetren en ellos, que podamos entender y obedecer lo que tú tienes para nosotros. Bendice este tiempo, Señor, y dame sabiduría para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanas y hermanos, un gusto saludarles nuevamente y poder retomar el estudio que hemos tenido de 1 Timoteo capítulo 5, capítulo 4, que ya hemos estado viendo durante la pandemia, y ahorita nos toca el capítulo 6. Para poder hacer esto, pues pensé que sería bueno tener un poquito de repaso, algo muy breve, porque lo que vamos a ver hoy nos va a llevar algo de tiempo. Capítulo 5, recordarán ustedes que hablamos de las diferentes relaciones que existen en la iglesia, que debemos nosotros honrar a los padres, honrar a nuestras madres y honrar a aquellas personas que están en la iglesia como si fueran nuestros padres, nuestras madres, tratar a nuestros prójimos, a nuestras hermanas con todo respeto. Eso es lo que mencionaba el capítulo 5. Terminamos hablando de cómo se debería tratar a las viudas. Las viudas son aquellas que la Biblia nos menciona que debían ser ayudadas por la iglesia cuando no tuvieran alguna otra fuente de ingreso. Eso era la responsabilidad de la iglesia. Pero así pasamos al 6º capítulo de 1 de Timoteo. Esta carta habla de muchas cosas que estaban pasando en la iglesia de Éfeso, y este versículo 1, nos habla de cuestiones que estaban pasando con los esclavos y con los amos. Quizá en la iglesia había ya esclavos y había amos, pero estos esclavos no estaban trabajando de la misma manera que deberían por el hecho de considerar a sus prójimos como pues, quizá inferiores o quizá como iguales en ese momento por ser hermanos en la fe. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Timoteo capítulo 6. Hoy quizás solamente nos dé tiempo a hablar de este versículo. Vamos a hacer todo lo posible por hablar del 2. Lo tenemos preparado de todos modos por si nos da tiempo. Pero tenemos que hablar de muchas cosas que son históricas, porque para que nosotros entendamos el papel de la esclavitud y de los esclavos que estaban en ese tiempo en el mundo griego, pues hay que hablar de historia. Eso va a dar un poquito más de entendimiento a nuestros versículos del día de hoy. Entonces, vamos a empezar leyendo 1 Timoteo 6, versículos 1 y 2.
Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, estos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque este esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Vemos aquí en estos versículos dos cosas. Había esclavos que tenían amos que eran creyentes y amos que no eran creyentes. Pablo le está diciendo a Timoteo que instruya a los esclavos que estaban en su iglesia con el fin de que estos esclavos pudieran servir de una mejor manera. Vamos a hablar de lo que significó la esclavitud y de por qué es importante entenderla bien, porque algunas personas podrían decir, ay, ¿por qué la iglesia no anima? ¿Por qué no hace una revolución y elimina la esclavitud? Vamos a hablar de eso, primero Dios. Pero para poder empezar, me gustaría hablar de algo que encontré en estadísticas de México y de otros países. Según esta fuente, la actitud de los trabajadores, es decir, de aquellas personas que están asalariadas y tienen un empleo, pues no tienen siempre las mismas reacciones con respecto a su trabajo o a sus empleadores, a sus jefes. De 230,000 empleados que se entrevistaron para este estudio, se hicieron en 142 países, se encontró lo siguiente: 63% de los trabajadores están no comprometidos, es decir, si va bien su trabajo, si va mal no le interesa, él nada más quiere recibir su dinero y listo. Si el jefe sufre pérdida, no es su negocio, entonces no le importa. 24% está activamente desconectado. A esto sí podríamos decir que les vale un cacahuate, les importa un pepino lo que pase en su trabajo. Ellos no quieren trabajar, están ahí porque quizá no les quedó de otra, porque tienen que llevar comida a su familia, pero no están activamente comprometidos con su trabajo. Estas personas se podría decir que no están felices en su trabajo. Noten ustedes que la gran mayoría de los pacientes, de los trabajadores, pues no están felices, no están satisfechos con su trabajo. Solamente el 13% de estos 142 países, nos dice que son 13% los que son productivos, comprometidos o felices. Es decir, el 87% de los trabajadores solamente pasan en su trabajo. Si les va bien al jefe, por ellos no les importa. Si les exigen hacer algo más, ellos no van a hacer algo extra porque no son felices. La mínima cantidad de los trabajadores entrevistados son felices. Esto ocurre en estos países, pero ¿qué pasa en México? En México nos dice las estadísticas que el 60% no están comprometidos, 28% están desconectadísimos de su trabajo, solamente el 12% está feliz. Está muy similar el resultado con lo que encontramos en otros países. Entonces, podemos ver que en la gran mayoría de los lugares donde son entrevistados trabajadores, si el trabajador, pues se pudiera salir de ese labor, estaría perfecto. MacArthur incluso en una predicación menciona que le preguntaron a un trabajador, oye, ¿y si te diera rabia, qué es lo primero que harías? Y él, sin responderle con dudas ni nada, así de inmediato le dijo, pues yo iría a morder a mi jefe, porque esa es la actitud que tenemos muchos trabajadores. No estamos comprometidos, no estamos felices con nuestro trabajo. En la antigua Roma y Grecia, pues se acostumbraba a tener esclavos. Los esclavos, como vamos a ver, incluso eran parte del mundo de los judíos. Los judíos hasta fueron esclavos y después ellos podían tener esclavos, y a veces pensaríamos que es algo malo. Sin embargo, quiero que tengamos una idea en nuestra cabeza. Era un sistema que funcionaba. Era un sistema que quizá no era ideal, pero funcionaba. Y ese era lo que Pablo les está diciendo. La Biblia jamás anima a los cristianos a que los cristianos se levanten en armas, hagan revolución, vayan contra el gobierno, porque la Biblia nos dice que el gobierno es algo que nosotros como cristianos debemos respetar, debemos orar por nuestros gobernantes y debemos también tener esa relación de que si ese es el sistema, nosotros podemos vivir de acuerdo a eso, porque Dios lo ha permitido. La Biblia no favorece la esclavitud, no va en contra de la esclavitud, simplemente lo asume como un sistema que funcionaba. Si nosotros pudiéramos buscar una aplicación de estos dos versículos que acabamos de leer al mundo moderno, porque tal vez ustedes digan, oye Mario, pero tú vas a exponer sobre la esclavitud, ¿y qué podemos nosotros sacar de aplicación para el siglo XXI? Bueno, se puede pensar que es una relación muy similar a lo que actualmente es un trabajador con su jefe. Entonces, un jefe contrata a alguien, hace un trato, hace un acuerdo, dice, te voy a pagar tanto, vas a tener tantos derechos, tantas obligaciones, y eso más o menos era lo que ocurría en la antigua Grecia y la antigua Roma. De donde saqué toda la información fue de este comentario que me encontré en internet y que me pareció muy interesante poder trabajar sobre esto y poder estudiarlo, aunque nos llevara un poquito más del tiempo de lo que estamos acostumbrados a tener en un sermón.
Para poder empezar con esto, pues también tenemos que sacar algunas cosas de la cabeza. Hay veces que pensamos que el trabajo es una maldición, es consecuencia de la caída, es consecuencia de que Eva y Adán hubieran tomado el fruto prohibido y de haber sido engañados por Satanás, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. La Biblia nos dice que Dios habló al hombre y a la mujer y pues en Génesis 2:15, cuando todavía no se relata del pecado, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir que el plan de Dios de poner al hombre en el huerto fue que el hombre cuidara de ese huerto a través de su trabajo. Y es algo que Dios diseñó para el hombre. Entonces, el trabajo no es una maldición. El sudor en la frente sí es una maldición, pero el trabajo no lo es. Entonces, al entender que el trabajo no es una maldición, pues también tenemos que sacar unas ideas de nuestra cabeza. Muchas personas cristianas ya saben que les encanta decir una sarta de tonterías. Y entre esas tonterías dicen que solamente Dios nos va a recompensar por lo que hagamos en la iglesia. No hay un versículo como tal que nos diga, Dios te va a recompensar por lo que tú hagas en tu trabajo, pero sí hay versículos que nos animan a dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Y yo creo que Dios va a recompensar incluso a aquellas personas que no se dedicaron solamente a ser pastores, ministros, obispos en la iglesia, sino que trabajaron de una manera secular, en otro trabajo, y que pudieran glorificar a Dios. Yo pienso que Dios les va a dar una recompensa también por eso, y eso no solamente lo digo yo, también lo dice el autor que les comenté. Entonces, en este comentario encontré una cita de Martín Lutero. Martín Lutero, hace unos 500 años, más o menos, poquito más, estaba relatando algo. Dice, por lo tanto, deducimos que no hay esencialmente ninguna otra diferencia entre laicos. ¿Qué significa eso? Personas que no tienen la preparación para ir al seminario, para ser sacerdotes, maestros, líderes, personas laicas. Entonces, no hay diferencia entre estos, sacerdotes, príncipes, obispos, o en la terminología romanista entre religioso y secular, que la del oficio u ocupación y no de la condición de los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que la condición de los cristianos permea por sobre todo esto y que ya seas una persona preparada en el seminario o no lo seas, que trabajes en la iglesia o trabajes fuera, en realidad no hay una diferencia porque nos dice, todos tienen una condición espiritual. Es lo que pensaba Martín Lutero, citado por este amigo, John Dillenberger, y lo que podemos en nosotros sacar de esto es que, pues, como cristianos tenemos una responsabilidad fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Muchos de nosotros pasamos más tiempo fuera de la iglesia trabajando, pero el objetivo es que todo este trabajo lo podamos enfocar a glorificar a Dios. En el mundo bíblico encontramos referencia a jornaleros y a esclavos. Había una diferencia entre estas dos cosas. Normalmente quienes iban al campo, quienes hacían las labores como aparece en esta imagen, son jornaleros. En Mateo 20 se nos relata, Jesús relata la historia de una persona que sale a buscar jornaleros para que vayan a su campo, lo planten, lo cosechen, trabajen allá y les da su sueldo. Normalmente se nos ha dicho en la historia que el sueldo que recibían estos amigos era de un denario. Ese era el sueldo base para ellos. Sin embargo, de ese denario, de todos los denarios que podían juntar en el año, pues ellos tenían que deducir su ropa, su calzado, su comida, su hospedaje, y al final terminaban ganando menos que un esclavo. Entonces, en algunos puntos la esclavitud funcionaba incluso mejor que un trabajo como jornalero. En la Biblia también se nos habla de algunas otras personas que tenían oficios como esclavo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, se nos habla de un amo que tenía un mayordomo. En el antiguo mundo romano y griego, normalmente un esclavo llegaba a ser parte incluso de la familia. Funcionaban como maestros, como artesanos, como doctores. Algunas hasta piensan que Lucas, el que escribió el Evangelio, era un médico, porque ese era el trabajo de algunos esclavos. El mayordomo era un esclavo normalmente y lo que hacía era vigilar los bienes de su patrón. Normalmente lo que se hacía era que ese esclavo tenía techo, tenía ropa, tenía alimento, tenía cuidados en su casa, que sí, tenía que trabajar, pero al final, si hacían un balance entre un jornalero y un esclavo, pues quizá tenía más ingresos un esclavo, porque no tenía tantos gastos, que un jornalero. Para algunas personas era muy rentable incluso venderse como esclavos y decir, pues si me vas a pagar tanto por ser tu esclavo, voy a hacerlo. Y obviamente eso le adquiría ciertas responsabilidades. La Biblia, como les comento, no condena la esclavitud y tenemos que sacar nuestras ideas de que un esclavo siempre era oprimido. En el antiguo mundo bíblico, incluso pues hasta se relacionan personas demasiado con sus esclavos.
En el caso de Abraham, por ejemplo, se nos dice que estaba a punto de morir sin hijo y que le iba a dejar todo a su esclavo Eliezer. Entonces era una relación estrecha. Incluso llegaban a ser como parte de la familia. Era algo que funcionaba. Entonces, les repito, es un sistema quizá no ideal, pero funcionaba en este mundo. Por eso la Biblia no nos llama a nosotros a luchar contra la esclavitud, ni luchar contra el sistema de gobierno que se ha instaurado en el país, en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Cómo se adquirían estos esclavos? Porque si ustedes pueden pensar, ajá, ¿cómo empezaba a ser esclavos? ¿Era porque iban a conquistar otras naciones? ¿Era porque oprimían a otros? Bueno, se podía presentar esa situación, pero había varias formas en que se podían adquirir. Uno podía ser prisioneros de guerra, conquistaban un país, traían prisioneros de guerra y les funcionaban bien, les daban comida, les daban asilo y ellos les recuperaban con trabajo. También se podían comprar, es decir, alguien se podía incluso vender a sí mismo, vender a alguno de sus hijos como esclavo y era algo que la Biblia incluso menciona en Éxodo 21. Algunas personas cuando tenían deudas y no tenían cómo pagarlas, se vendían porque el amo tenía que darles el equivalente a unos 2 años de su pago de contado. Entonces ya con eso podían pagar la deuda y se hacían esclavos. Entonces mucha gente se vendía a sí mismo porque le convenía eso a contratarse como jornalero. También los vendían para pagar deudas, por ejemplo, a sus hijos. Algunas personas vendían a sus hijos como esclavos para poder salir de las deudas. Algunos otros eran regalos. En la Biblia aparece muchas veces que una mujer tenía su esclava o una chica que se dedicaba a cuidarla y se le regalaban cuando se casaban. También era como una herencia, podía pasar de un padre a un hijo, de un abuelo a un nieto, también se puede presentar esa situación, e incluso había esclavos del Estado. En Josué se nos dice que había personas que servían en el templo, en Josué capítulo 16. Entonces, estas personas podían trabajar, era un sistema, como ya les comenté, que funcionaba. ¿Era malo entonces? No podemos decir que era malo. Nuestra idea moderna de la esclavitud es de personas que abusan de los demás, de que los lastiman, de que les cortan la mano si se les antoja, de que por cualquier cuestión los están maltratando. Y sí, en la actualidad la esclavitud ha tomado esa idea por los recientes acontecimientos en la historia moderna, pero en ese tiempo de la Biblia, pues no podemos decir que era mala, era un sistema que era muy común en la vida de los judíos, de los romanos, de los griegos, y les servía. En México, incluso quizá ustedes han leído este libro, a mí me dejaron leer en la prepa este libro, un libro tremendo, México Bárbaro. La verdad, no fui a leer todo esto para esta meditación. Encontré un resumen en internet que más o menos concuerda con lo que yo me acuerdo. Este libro está tremendo, lo escribió este hombre y narra cómo había conflictos entre los indígenas yaquis del norte de México con el gobierno federal. Se endeudaban, o el gobierno los engañaba, o algunas personas los engañaban, los hacían sus esclavos, y para poder exterminarlos, los enviaba a la península de Yucatán con el fin de que sirvieran como esclavos en las haciendas henequeneras. Ahí estos esclavos morían más o menos a los 6 meses por las condiciones de vida tan terribles que tenían. Entonces sí, en la historia moderna la esclavitud es terrible o ha sido terrible, como lo entendemos, lo podemos ver en películas de Hollywood, lo podemos ver en este libro, por ejemplo, en nuestro país. Y aunque ya está prohibida, pues podemos ver el abuso. Lo que está mal es cuando alguien abusa de su prójimo, cuando alguien lo trata como si no fuera su igual a Dios. Entonces, en este libro se nos relata que incluso si al patrón se le daba la gana, le cortaba un brazo a su esclavo porque se le había antojado eso y lo hacía. Entonces, no era algo bueno. Pero en la Biblia sabemos que los esclavos tenían derechos. Los esclavos que estaban mencionados en la Biblia, por ejemplo, no podían trabajar más de 6 años si eran judíos. También lo menciona Éxodo capítulo 21. Si el esclavo decidía quedarse, podía hacerlo y era en ese momento que se le perforaba la oreja y pues ya el mundo sabía que era esclavo de su patrón porque, pues como les comentaba, les creaba un vínculo entre el patrón y el amo y el esclavo, que en algunos casos pues terminaba en una relación de amor, como una familia. Entonces el esclavo terminaba su periodo de esclavitud y ya no tenía con quién irse, pues decidía quedarse. Y eso era válido según la Biblia. Si eran maltratados los esclavos, la Biblia dice que debían ser liberados, o sea, no se podía abusar de ellos. No era tan malo como lo vemos, por ejemplo, en México Bárbaro. Los esclavos descansaban en el día de reposo, ellos tenían que guardar el día de reposo. Si a alguien se le ocurría matar a un esclavo, esta persona que era asesina ahora se le castigaba, eso sí dice la Biblia, y nos dice la Biblia incluso que estos esclavos podían tener otros esclavos, como lo menciona 2 de Samuel capítulo 9, hablando de Mefiboset. Entonces, sí hay varios derechos que tienen los esclavos, e incluso los judíos tenían un dicho:
Esto dice así: quien quiera que compre un esclavo judío, se está comprando un amo. Por tantos derechos que tenía un esclavo judío, algunas personas decían, ay, pues, sí, en vez de ser un esclavo, parece mi amo por todo lo que lo tengo que cuidar a esta persona. Entonces, con todo lo que les estoy comentando, en el mundo antiguo había jornaleros, había esclavos, a algunos les era más rentable ser esclavos y estos se encargaban de las labores de sus maestros. Lo que tenían que hacer era, pues, cumplir con sus obligaciones. Y Pablo lo que les está diciendo es, anima a que los esclavos trabajen bien para sus amos. No le está diciendo, levántate en armas. Cuando Jesús estuvo aquí con sus discípulos, Jesús trabajó como siervo, Jesús hizo cosas que solamente le correspondían a un siervo, a un esclavo, y jamás les instó a ellos de abolan la esclavitud, de levántense en armas, hagan revoluciones. No, Jesús aceptaba eso como parte del sistema. Entonces el versículo ya, entrando al capítulo 6, versículo 1, nos dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Capítulo 5 de 1 de Timoteo nos habló de todo el honor que debemos guardar para las personas que predican bien la palabra de Dios, para las viudas, para los ancianos, para las personas de la iglesia, y también se nos dice que aquellos que están en esclavitud deben guardar este mismo honor para sus amos. Esto puede ser para amos, como les comenté, cristianos o no cristianos. Pero el objetivo de esto, noten hermanos y hermanas, era el siguiente. No tanto qué podían recibir o qué tanto podían trabajar o qué tanto le beneficiaban al sistema. El objetivo de un cristiano que en ese momento era esclavo, o podemos extrapolarlo a este momento, el objetivo de un cristiano que está bajo un contrato trabajando para un patrón es el siguiente: trabajar bien para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que el esclavo iba a trabajar para su amo, o en este caso el trabajador para su jefe, con el fin de que cuando vieran a ese esclavo o a ese trabajador dijeran, este hombre o esta mujer que está trabajando tiene algo especial, dice conocer a Dios, dice amar a Dios y su trabajo lo refleja. Pero si es un flojonazo, si es un bueno para nada, si hay que estarlo dando de latigazos para que trabaje, pues obviamente iban a blasfemar el nombre de Dios y la enseñanza bíblica. Entonces, el objetivo de esto, nos dice la Biblia, es que tengan una estimación. La palabra que se utiliza aquí, o sea, considerados, es una estimación basada en criterios objetivos, no en sentimientos internos, porque alguien podría decir, ay, sí, pero ya sabes que mi jefe del trabajo es un ogro, es un maldito abusivo. Ya sabes, podría decir algún esclavo, que no, mi amo es un maldito, que nada más está tratando de lastimarme. Pablo no les está diciendo que sea lo que tú sientes para tu trabajo, para el jefe que te está dando el trabajo. Les está diciendo que tú, como cristiano, vas a obedecer la Biblia y vas a obedecer que Dios te puso en ese lugar por la razón que Dios te haya decidido. Pero tú vas a obedecer y vas a trabajar y vas a dar lo mejor para dar gloria a Dios, no basado en tus sentimientos. Puede caerte muy gordo tu jefe, puede caerte muy gordo, o en este caso de los esclavos, podían odiar demasiado a su amo, pero no se trata de lo que ellos sintieran por ello. La Biblia habla un montón de veces para los esclavos. Pedro, por ejemplo, en 1 de Pedro 2, dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Les dice Pedro a los esclavos, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Y como les dije, una aplicación que podríamos sacar para este tiempo es tu jefe. Puedes decir, mi jefe es un desgraciado, es una persona que si me diera rabia, sí, la aplico y lo primero que voy es, lo muerdo y después voy por la vacuna. Bueno, si son crueles, Pedro les está diciendo, también obedézcalos, porque Dios, dice, se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, porque Dios los puso ahí, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si algunos lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pedro les está diciendo, quizá ustedes hagan algo malo y se merezcan un castigo, y eso pues no tiene ninguna cuestión extraordinaria, pero si alguien es malo, es cruel con ustedes y aún así ustedes deciden obedecerlo, Dios se agrada de ustedes. Esta cita que encontré de Lenski dice, si un esclavo cristiano deshonra a su amo, en cualquier forma, esto hablando de primera de Timoteo, capítulo 6, todavía hablando de un esclavo, pero si le cambiáramos al trabajador de hoy en día, si un trabajador o un
esclavo cristiano deshonra a su amo o a su jefe en cualquier forma, por desobediencia, por una conducta irrespetuosa, por hablar mal de su amo, por la peor consecuencia sería no la paliza que recibiría, sino la maldición que por su causa el amo lanzaría contra el Dios de este desdichado esclavo. Noten esto, si nosotros como trabajadores no damos un buen testimonio de Dios, la gente que nos contrate, la gente que nos vea va a decir, mira, este cristiano dice que ama a Dios, dice que es obediente y es una porquería de trabajador, es una basura que no tiene nada de especial. Pero si por el contrario el cristiano se esfuerza por glorificar a Dios, la gente lo va a ver y este es el objetivo de estos versículos. Así que esto es lo que enseña la nueva religión a sus convertidos. Alguien podría decir, pues tu nueva religión te enseña a ser un rebelde, te enseña a ser alguien que no respeta la autoridad. En vez de dar honra al Dios verdadero y al Evangelio y de su alto y santo nombre, como cada cristiano debe estar anhelante de hacer, este esclavo produciría todo lo opuesto para disfrute del diablo. Entonces, un cristiano que no cumple bien con su trabajo, que no es respetuoso para su jefe, su amo, puede traer blasfemia en contra de Dios. Y eso es lo peor que podría pasar. No tanto el maltrato físico, no tanto que hablen mal de ti, no tanto que como persona te rechacen, sino lo que estás trayendo como consecuencia a la enseñanza de Dios. Tito 2:9, esta también escribió Pablo, dice, los cristianos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de toda confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. La responsabilidad que tenemos como cristianos es hacer esta enseñanza atractiva, que la gente vea que nosotros somos gente diferente, que somos honrados, que respetamos a las personas que están sobre nosotros, que somos trabajadores, que todo lo que estamos buscando hacer sea para la gloria de Dios, para que cuando la gente nos vea, diga, uy, su Dios sí me deja sorprendido con todo lo que ha traído de cambio a esta persona. Entonces, Timoteo recibe la instrucción de Pablo y le dice, oye, que los esclavos respeten, tengan en honor a sus amos y trabajen. Bueno, pero también podía haber el caso, miren, si nos dio tiempo, el versículo 2, de que podía haber un esclavo y un amo que se habían convertido al evangelio y juntos iban a la iglesia. Y entonces el esclavo se podía levantar y decir, ay, pues aquí somos iguales, somos hermanos, y les podía faltar el respeto o dejar de trabajar diligentemente para ese cristiano. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Versículo 1 habla de cuando no tienen amos creyentes, cuando son incrédulos, son quizá malos. La Biblia dice que los esclavos deben ser respetuosos, deben ser responsables, deben ser honestos. Pero cuando se trata de cristianos, dice el versículo 2, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, estos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Había cristianos, y yo creo que hay en día otra vez cristianos, que piensan, ay, pues es un hermanito, es un tonto, total. Dios dice que si le pegamos en una mejilla, nos ponga la otra. Dice que si le pedimos la capa, nos dé también la túnica. Pues entonces voy a aprovecharme de ese hermanito cristiano. Total, es un sonso cristiano. Muchas personas piensan así, pero Pablo les está diciendo, cuando tengas un esclavo con un amo cristiano, aún más se debe de esforzar. Oye, pero ya de por sí se estaba esforzando para un no creyente, ahora para un creyente, ¿por qué se va a esforzar? Porque eso va a beneficiar a su hermano creyente. Uno podría decir, oye, pero si nosotros estamos aplicando esto a la actualidad, a un trabajo en el mundo secular, porque pues hay quienes trabajan en empresa, trabajan por su propia cuenta, trabajan en un negocio, trabajan de diferentes formas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, ahorita vamos a sacar la aplicación. Pablo le dice a Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Entonces, podemos nosotros ver qué es lo que pasa en nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos enseña a hacer menos a los demás. Nos hace pensar que pues, les preguntemos, oye, ¿cómo te llamas? Tal nombre. ¿Y a qué te dedicas? Casi siempre nuestra pregunta, ¿a qué te dedicas? Como si el trabajo fuera algo importante. Ah, eres un empresario. Uy, sí, respeto, hasta te pones derechito, te comportas, sacas tus mejores palabras y tus mejores modales, amables, sonríes y tal el chavo. Pero si nos dice, oye, ¿tú qué eres? No, pues es que yo soy un trabajador independiente. ¿Tú qué eres? No, pues yo soy Maxilo. Uy, seguro ni sabes leer, puro ignorante. Lo piensas y empiezas a hacer a las demás personas como menos, como si fueran unas ignorantes. ¿Por qué?
Porque nos enseña el mundo que mientras más éxito, más títulos, más dinero, más ganancias tengas, eres mejor. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando la Biblia? Que el trabajo en realidad no es para que nosotros llenemos nuestros bolsillos, sino para glorificar a Dios. Y como ya vimos, no es una maldición. La maldición es el sudor en la frente. Colosenses 3 nos dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos en todo tiempo, no solamente cuando ellos los observan, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Secundario al temor que nosotros tenemos por Dios, vamos a respetar a nuestro jefe, a nuestro empleador, a la persona que está encima de nosotros. Trabajen con buena gana, les dice Pablo, en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Es ahí donde algunas personas dicen: Dios te va a recompensar no solamente por lo que hagas en la iglesia. Tal vez cuando llegues al cielo, no solamente Dios te pregunte: oye, ¿cuántas clases dominicales diste? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántas personas ayudaste en la iglesia? ¿Cuántas veces barriste el templo? ¿Cuántas veces limpiaste el baño? Quizá tal vez Dios vea cómo te esforzaste por tu trabajo y diga: fuiste un buen obrero, toma tu recompensa porque me glorificaste en tu lugar de trabajo. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Entonces, en realidad no estamos sirviendo a nuestro empleador, estamos sirviendo a Cristo. Pero si hacen lo que está mal, dice Pablo, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Dios nos va a favorecer a unos y va a castigar a otros. Entonces, las preguntas que podríamos sacar como aplicación de esto serían: mi hermano, mi hermana, yo sé que ahorita no estamos en el tiempo de esclavitud. Por eso hice tanto énfasis a lo largo del sermón a que pudiéramos ver cómo aplicarlo en este momento. Ya no hay esclavos, pero sí hay trabajadores. Ya no hay amos, pero sí hay jefes. Te preguntaría a ti: ¿con cuánta diligencia trabajas? ¿Eres de ese 12, 13% que está así: ay, odias el trabajo, estás feliz en el trabajo? ¿En qué porcentaje te encuentras tú? De esos que aborrecen su trabajo, 87% eran. 87% contra el 13% que nos dice la estadística de los que no están felices. Tú estás feliz en tu trabajo, y si tú trabajas, entonces ¿con cuánta diligencia? Tal vez estás diciendo: ay, no, yo doy el mínimo indispensable. Bueno, eso queda entre tú y Dios. Te preguntaría también: ¿cuál es la finalidad de tu trabajo? Uy, no, mi finalidad de mi trabajo es salirme de mi casa porque no soporto a mi familia. Mi finalidad del trabajo es irme a llenar los bolsillos de dinero. Mi finalidad del trabajo es que tenga yo fama, fortuna. O tu finalidad del trabajo es glorificar a Dios. Repito, por lo que entendemos en Colosenses, quizá Dios te recompense no solo por lo que hagas en la iglesia, sino también te recompense por cómo en tu trabajo fuiste luz, cómo la gente te pudo ver y cómo la gente se sintió atraída a Dios por tu testimonio en tu mismísimo lugar de trabajo. Ahora, otra cosa que puede pasar: consideras a otros como inferiores por tener un trabajo diferente. Eso nos pasa muy frecuente. Empiezas a ver a los demás como menos, dices: ay, pues este tiene menos dinero, este gana poquito, pobre ignorante, pobre persona que no estudió, pobre persona que no hace dinero. Híjole, recordemos, Dios nos puso en donde estamos, y la cuestión que nosotros debemos hacer es trabajar de buena gana en todo, como si fuera para el Señor. Seas obrero, seas empresario, seas banquero, seas, bueno, menos narco y traficante de gente, obviamente, pero cosas honradas puedes agradar a tu Señor. Los dejo con estas preguntas, mis hermanos y mis hermanas. Estos dos versículos creo que tienen una aplicación profunda para nosotros hoy, y el objetivo, recuerden, es para que la gente pueda ver a Dios, que glorifiquemos a Dios en nuestro trabajo. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Muchas gracias, Mario. Gracias por el mensaje, y ojalá, ¿verdad?, no nada más tan solo seamos oidores, sino también hacedores, como lo vemos en la palabra. Pues vamos a continuar, mis hermanos, para regresar después a despedirnos con el himno número 348. Adelante, familia Sánchez. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos
sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y debemos, ¿verdad?, de ser ese ejemplo a los demás. Pues mis hermanos, solamente me resta decirle los avisos. El día de hoy a las 12:30 se reúnen los sordos, jóvenes 1:15 de la tarde, los niños por YouTube, ¿verdad?, tienen su clase. También los días miércoles, mis hermanos, les seguimos invitando mientras esta situación que estamos viviendo, ¿verdad?, nos impida poder regresar. Femenil a las 6:45 y la varonil a las 8:15 de la noche. Seguimos rogando a todos ustedes, mis hermanos, que sigan orando, mis hermanos, que sigan orando por no nada más la situación en México, alrededor del mundo, ¿verdad? Estamos viendo mucha desgracia con todo esto y que nosotros, ¿verdad?, podamos ser ejemplo y poder llevar, ¿verdad?, las peticiones que cada semana nos envían. Gracias a todos ustedes por estarnos apoyando en oración constantemente. La familia de México de mi cuñada Xochitl está mejor. Gracias a Dios por ello. El tío estaba muy grave, pero ya está mejor. Su esposa, su hija y su pequeña. También damos gracias a Dios porque aunque mi cuñada Xochitl, su pequeño y sus papás también se contagiaron, están mejor. Pido también que sigan orando por mi hermana Pera, por su hijo David, que también se contagiaron. Entonces, si estamos viendo el número de contagios es muy grande, sigamos orando, mis hermanos, para que el Señor nos permita, ¿verdad?, en el tiempo indicado poder regresar. Pues mis hermanos, les mando un fuerte abrazo, agradeciéndoles todo su apoyo, agradeciéndoles que siguen, ¿verdad?, trayendo sus ofrendas para que sigamos adelante con el ministerio que el Señor nos ha dado. Y pues también quiero felicitar a todos los que cumplieron años en el mes de enero. Les mandamos un fuerte abrazo. Pues hermanos, muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto. Dios les bendiga. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos